Hola amigos de Radio Hoy, estamos en este nuevo capítulo, este nuevo episodio de Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Hoy vamos a conversar con Marcela Guerra, nos voy a presentar ahora con más detenimiento. Marcela, que es médico de la Universidad de Chile y que ha hecho un camino muy bonito que nos va a contar ahora. Antes de presentarla vamos a hacer una mención a nuestros auspiciadores. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing. Productos patentados y certificados libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. Nos ayuda a mejorar el sueño, reduce el dolor y la inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Y bueno, vamos a conversar ahora con Marcela. Yo a Marcela la conozco hace muchos años. Ella fue alumna de mi mamá en Tai Chi, ¿cierto? Y le he contado que mi madre es maestra de Tai Chi. Y ella empezó un camino luego del Tai Chi que la ha llevado a descubrir una forma completamente nueva de trabajar como médico. Así que bueno, que nos cuente ella. Hola Marcela. Hola Juancho, tanto tiempo. Sí. Efectivamente, la madre de Juancho fue mi maestra, no fue como profesora en realidad, fue una maestra. Y la maestra que me hizo ver que existe otro mundo. Era muy impresionante porque a través del movimiento del Tai Chi, el Tai Chi es un movimiento especial, ¿verdad? Que va haciendo que se vayan abriendo los meridianos chinos de una cierta forma, con una cierta cadencia y con un orden y un ritmo, y eso hace que influya directamente en cómo uno piensa, cómo uno siente. Y a través del movimiento corporal fue el inicio de mi camino. Es muy especial eso. Yo estoy súper agradecida de la Trini. Sí. ¿Y cómo fue tu camino? Porque hoy día tú, bueno, acá mismo en tu casa tienes tu consulta. Entonces, vamos a ir a lo que haces hoy día, pero ¿qué es lo que fuiste descubriendo en la medicina? Me pasó que con el Tai Chi, yo era profesora de la universidad, absolutamente clásica, radióloga, trabajé 22 años en la universidad haciendo clases de posgrado. Y en la Universidad de Chile, en el Hospital José Joaquín Aguirre. Y yo me dedicaba a la ecografía. Y por otro lado, acá pasaban cosas como mágicas, cuando de repente, por ejemplo, en los círculos después de la clase, la Trini nos decía, hagan una pregunta, y llevaba un libro, diferentes libros cada clase. Y abría el libro y le decía a una compañera, lee la respuesta, y lo abría en cualquier parte, o le pasaba el libro a una compañera y le decía, ábrelo, lee la respuesta. Y leía la respuesta y coincidía con lo que yo había preguntado. O sea, yo no podía creer que cada vez sucedía una situación similar. Entonces yo dije, bueno, esto tiene otro orden. Aquí hay un orden que yo no sé cómo funciona, pero claramente hay otro orden. Y la Trini, que también iba hablando de eso de a poquito y nos iba metiendo en el mundo de las energías invisibles que movían el mundo visible y qué sé yo. Entonces, bueno, después del Tai Chi, que estuve 7 años y fui, digamos, ayudante de la profe y todo, una compañera me llevó al Reiki y estuve 7 años en el Reiki también. Eran como periodos así. Del Reiki, una compañera me llevó a las flores de Bach. Y ahí estuve con las flores, en que se me abrió todo el mundo terapéutico que existe, que yo no conocía, para el mundo emocional. E incluso escribí un librito, que no se me ocurrió tenerlo aquí para mostrarlo, que se llama El secreto de las flores de Bach. Y ese librito que se creó como para que sea un manual, no solo para los terapeutas, sino que también para los pacientes, para que sepan qué es lo que están tomando y cómo actúa y qué sé yo. Bueno, el libro la verdad que fue un éxito total, se han vendido como 12.000 ejemplares. Ahora paró porque era de la Cuatro Vientos y la Cuatro Vientos quebró.
pero así que lo voy a tener que llevar a otra editorial, ahí estoy pensando cómo lo hago. Y ya, una vez que entré a la Florebach fue la curva exponencial. O sea, ahí me metí en el DEI, el diagnóstico energético integral, que lo venían a dar unos cubanos. Tuvimos ahí 3 o 4 años aprendiendo eso. Con Gustavo La Rosa, ¿no? No, con otros que venían directamente de Cuba a enseñarlo y se iban. Y de ahí, cuando estábamos terminando eso, apareció la sintergética en el año 99. Y me metí, la sintergética como que englobó todas las cosas que yo había andado haciendo por aquí y por allá, y me quedé ahí aprendiendo eso que todavía estoy aprendiendo, y llevo, no sé, muchos años, desde el 2000 a la fecha, o sea, 24 años. Y ahí estoy pues trabajando con bioenergética, con imanes, con láser, con cromoterapia, con resonador arquetipomórfico, porque se trabaja con muchos instrumentos en la consulta sintergética. Y así fue como me fui pasando de a poquito. Y por otro lado le fui robando tiempo, porque mucho tiempo yo solamente aprendía, no atendía a ningún paciente, no hacía nada con mi conocimiento. Y de repente con la flor ahí ya como que empecé a atender a la familia, a los amigos, al vecino, qué sé yo, y con el Reiki también. Y después ya le fui como quitando a la radiología, a la clínica, un día en la tarde, después otro día en la tarde, y así de a poquito fui como dejándole espacio a este otro camino. Y para la pandemia ya decididamente no fui más a las clínicas, me quedé solo con las medicinas complementarias, con la sintergética, y atiendo acá en mi casa, efectivamente. Así fue el camino. Qué bonito. Sí, pues. Y fue, yo nunca pensé atender con esto, porque yo me iba súper bien en la radiología, me entretenía, me encanta la ecografía hasta el día de hoy. Entonces no... ¿No pensabas que quería...? No. Y la primera que me dijo esto fue tu madre, que me dijo, tú tienes que dedicarte a lo complementario. Y dije, la Trini, ¿qué está pensando? ¿Qué onda? ¿Sí? Y efectivamente el ojo tenía razón en lo que me dijo, que era lo que finalmente me iba como a llenar el alma, ¿no? Sí, pasa eso, yo también me veo bien reflejado en eso, porque en mi caso también empecé como constructor, me iba bien, era gerente, hacía edificios súper bonitos y muy entretenido, pero también empecé con el biomagnetismo a robarle tiempo, a investigar, a estudiar, Claro, a atender a algunos pacientes en las tardes, y también me pasó que en un momento le empecé a robar horas y de repente dije, ya listo, se acabó. Claro, te trasladaste. Claro. Y cuéntanos un poquito qué es la medicina sintergética, porque no es muy conocida a nivel como más masivo. Los que estamos un poco en el mundo de las terapias complementarias pues, sabemos o hemos escuchado, sabemos las aplicaciones que tiene, pero ¿quién la desarrolló? Carvajal, ¿cierto? Mira, es una medicina curiosa porque es una medicina... Las medicinas complementarias hay dos grandes campos, o sea, dos grandes mundos en realidad. Las medicinas ancestrales que tienen una cosmovisión propia, Claro. de manera que tienen una filosofía de cómo es el mundo, cómo funciona el mundo, como el origen de la enfermedad, como todo, y tienen una medicina completa. Estamos hablando de las que persisten en la actualidad, de la medicina ayurvédica en la India, la medicina china en el país chino, ¿no es cierto? Y las medicinas chamánicas. Son las grandes medicinas antiguas, ancestrales, que hasta el día de hoy persisten y que tienen cierta mirada común, porque en todas ellas se describe, ¿verdad?, que hay un origen en el cosmos de todo, y ese origen de todo tiene que ver, como dice un libro chino antiguo, con un primer movimiento. Y en la nada, en la oscuridad donde no había nada, donde no había ruido, no había luz, no había nada, surge un pequeño movimiento. Y a eso se le llamó yang, o sea, el movimiento arquetípicamente masculino, el moverse, ¿verdad?, de los espermios. Y luego, cuando ese movimiento como que cesa, aparece la inercia, aparece el movimiento yin, arquetípicamente femenino, que es el óvulo que espera ser penetrado, ¿verdad?
igual que el concepto chamánico del cielo y la tierra, en que el cielo es lo que se mueve, lo arquetípicamente masculino, y la tierra es lo que permanece, lo que procrea, lo que anida una semillita. Ese es el mundo de las medicinas antiguas. Y luego, hará unos 200 años, empieza en Occidente un movimiento con la medicina naturista, aparece la homeopatía, aparece la antroposofía, aparece la homotoxicología, se rescata todo el conocimiento de la magnetoterapia, de los imanes antiguos, porque es una cosa muy antigua que estaba en Grecia, que estaba en Egipto, y empiezan a aparecer como otras medicinas, ¿te fijas? Pero eso hace 200 años. Y hará unos 40 años que se junta en Colombia un grupo de médicos que todos tenían la característica de tener otro saber. O sea, uno era médico, pero además médico chino. El otro era pero sabía antroposofía. El otro era discípulo de un chamán. El otro así. Tenían varias disciplinas. Y se empezaron a juntar y a hacer reuniones clínicas para ver los pacientes crónicos del hospital, porque ellos trabajaban en conjunto, que no se resolvían con nada y eran policonsultantes. Y así es como nace esta medicina. Entonces se presentaba el paciente y uno decía, bueno, desde la medicina china tengo que actuar en meridiano hígado y hacer esto, y hacer el otro y no sé qué. No, desde la homeopatía yo le daría selenio a la dilución 30 porque tararirará. No, de la antroposofía tiene un problema del yo que ha penetrado mucho el astral y le daríamos este otro medicamento. Así comenzó. Y empezaron a hacer eso, o sea, el chino le hacía la cosa china, el otro le daba el remedio, el otro le hacía no sé qué. Y así fue como empezó. Por eso la sintergética, el nombre que le pusieron, sintergética, que es síntesis de la medicina energética, porque tiene como un poco de todo. De hecho, nosotros al paciente lo primero que se hace es tomarle los pulsos, y se toman los pulsos ayurvédicos, de la medicina ayurvédica. Pero no con esa connotación, sino con una sesión más sencilla, simplemente evaluando el nivel energético que hay en el cuerpo. Y se toman 3 pulsos acá, 3 pulsos en la otra mano. Y el que es médico chino trabaja con los conceptos de la sintergética, pero en el asunto de los meridianos. Yo, como no soy médico, que no me he adentrado en la medicina china, sé muchas cosas de ella, pero no como para trabajarla. No trabajo con eso, sino que trabajo más bien con todo el concepto del campo energético humano, con sus chakras, y trabajo sobre los chakras y sobre los órganos secundarios en cada chakra, chakra secundario, chakra primario, etc. ¿Te fijas? Entonces, así fue como nació esto. Sí, que profunda la forma como tan amplia de mirar la salud y mirar al ser humano. Vamos a ir a una pequeña pausa, porque vamos a ir a una canción de los Beatles. Ay, qué entretenido. Sí, y continuamos hablando con Marcela respecto a esta medicina. Hola, acá estamos de vuelta ya en Radio Hoy con Marcela Guerra, médico sintergética, para seguir conversando. Antes vamos a saludar a nuestro auspiciador. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing. Conecta la energía de la Tierra, productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. Mejoran el sueño, reducen dolor e inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Bueno, vamos a seguir conversando con Marcela. Entonces, y esta medicina la fueron desarrollando a lo largo de los años y, claro, ocupa como varios campos, ¿cierto? Y como que cada médico o cada practicante de esta medicina va dándole énfasis a unos u otros, ¿cierto? Claro, mira, hay una cosa como básica.
que tienen que hacerla todos, ¿Ya? es como que hay una partitura. La puedes tocar con trompeta, la puedes tocar con piano o la cantas. Claro. Es una cosa así para entenderlo. Entonces hay un camino de trabajo en el cuerpo humano. Entonces, este campo energético tiene, por un lado, yo por lo menos me lo imagino como una ciudad llena de calles, llena de rutas de energía. Entonces, estas calles, cuando se juntan, 21 calles, se forma una rotonda. ¿Mm? Y esas rotondas son los grandes chakras. Hay rotondas más chiquititas, chakras de segundo orden, más chiquititas de tercer orden, requete chiquititas, que son cuando los meridianos se cruzan, los meridianos chinos, que si tienes rotonditas, rotondas más grandes, bueno, como en todas partes, todas las ciudades. Entonces, cuando uno actúa sobre una rotonda, estás actuando en un lugar de gran concentración de información. ¿Mm? Y las rotondas grandes tienen, a su vez, comunicación y acción sobre órganos, ¿cierto? Porque cada chakra se relaciona con órganos. El 1 con el sistema urinario, el 2 con el sistema reproductivo, el 3 con todo lo digestivo, el 4 lo cardiovascular, el 5 toda la fonación, pulmones y donde se maneja el aire, el 6 tiene que ver con el funcionamiento de la mente, el 7 tiene que ver con mente consciente más el desarrollo de la espiritualidad. Entonces, eso es un camino, que no solamente es un camino que tiene el ser humano cuando se para, ¿verdad? Y alza su mirada hacia el cielo, hacia la divinidad, de órganos, sino también es un camino de ascensión espiritual, que uno va haciendo peldaño, peldaño hacia arriba. Se dice que los chakras desde el diafragma hacia abajo lo compartimos con todos los animales y desde el diafragma hacia arriba son los chakras más propiamente humanos, el desarrollo de un ser humano integral, eso sí, porque el ser humano igual tiene un camino desde la animalidad, ¿verdad?, hasta el ser cuando ya se expande, se ilumina y se hace uno con el todo. Entonces, para cuando tú ves un ser humano, cuando tú ves una dolencia física, tú ves la rodilla, ok, pero la rodilla pertenece al chakra 1, es un chakra secundario del 1, por lo tanto tú tienes que estar en la rodilla, pero llevar esa información al 1. Pero el 1 conversa con el séptimo, porque siempre los chakras trabajan de a 2, el 1 con el séptimo, el 2 con el quinto, el 3 con el 4. Entonces, cuando llevas la información de la rodilla al 1, el 1 lo tienes que llevar al 7. Pero ahí, todo esto está en el cerebro, esta información y esta situación. Entonces de ahí te metes al 6. Y en el 6, el cerebro se tomó todo el mapa que dio Hammer en su trabajo, de bandas y columnas. Entonces tú buscas, y aquí viene la forma de trabajar, que siempre se está trabajando con un pulso que te va diciendo sí, no, sí, no. Tú, por ejemplo, trabajas con los pies, que te va diciendo sí, no, sí, no. Está el arm reflex de las manos también, que te dice sí, no. Está este otro, que no me acuerdo cómo se llama, de los deditos. El lock and lock. Exactamente, ¿te fijas? Siempre hay cosas, está el péndulo, o sea, hay cosas de bioenergética en que te va respondiendo si no. Nosotros tomamos un pulso y vamos poniendo los instrumentos con que vamos avanzando, y entonces se llega a 6, y en 6 tú eliges la banda donde está este conflicto, y después la columna donde está el conflicto, y llegas a un lugar donde está el conflicto. Que es el relé. Y de ese, claro, que es como el foco epiléptico que está ahí. Y ese lo tratas de disolver. Y ese lo ves si está conectado con el de acá, y eso está constelado. Claro. Entonces ahí tienes que trabajar en los dos lados más al centro. Entonces, para terminar, antes que tú me hagas la pregunta, tú una vez que disuelves con el instrumento que tengas, que pueden ser tus manos, pueden ser los imanes, pueden ser los resonadores de arquetipo, puede ser el láser, puede ser la cromoterapia, puede ser un diapasón, alguien que trabaje con música, con el instrumento que traes, una vez que disuelves eso, vuelves con esa información ordenada
a sexto centro para que la integre en los dos hemisferios, luego la bajas y la llevas o sea, en este caso que era la rodilla, lo llevas a séptimo, de séptimo a primero y de primero a la rodilla, reinstalas esa información como ordenada de la rodilla en la rodilla y terminas en el corazón. Ese es el camino que se hace con lo que sea. Si partes del hígado, tendrías que ir del hígado a tercer chakra. De tercero lo pasas a cuarto, ¿cierto? De cuarto a sexto, de sexto buscas la banda y la columna, y de ahí te devuelves desde sexto a cuarto, cuarto, tercero, tercero el hígado. ¿Te fijas? Y termina en el corazón. Uy, me llené de preguntas. Es muy complicado, ¿se entendió? No, se entendió perfecto. Menos mal, porque es una parte complicada. Eso es típico de la sintergética. Perfecto. Ese camino es lo característico. Y lo lindo que lo puedes hacer con las manos. Cuando trabajamos, otra de las cosas que a mí me fascina de la sintergética son las caravanas de sanación que se hacen por el mundo. Y uno ahí a veces no lleva instrumento, y todo esto lo haces igual con las manos y con un grupo, claro, que te va siguiendo el movimiento de las manos, haciendo eso. Ay, qué bonito. Ya, sí, te voy a hacer muchas preguntas, que me llené de preguntas por la resonancia que hay con las otras cosas que hemos hablado en los otros programas. Bueno, pero tenemos que ir a unos cortitos comerciales y volvemos en 5 minutitos más. Así que vamos a comerciales. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina. Productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae? Mejora el sueño, reduce dolor e inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, protege de la radiación electromagnética. Eso y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en www.contactotierra.cl. Contacto Tierra. La respuesta está bajo tus pies. Hola amigos de Radio Hoy, acá estamos de vuelta ya de estos comerciales. Vamos a seguir conversando con Marcela, que está muy bonita esta entrevista, estamos yéndonos muy profundo, pero antes vamos a saludar a nuestro auspiciador Contacto Tierra. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. Mejoran el sueño, reducen el dolor, la inflamación, mejoran el estado de ánimo, aceleran cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Yo estoy usando estas cosas, estoy conectado a la Tierra, todo el día estoy trabajando, como uno está en altura, con zapatos de plástico, sí, con ropa sintética, claro, no descargamos, es impresionante cómo te empieza a bajar la inflamación. Y yo estoy probando con algunos pacientes, tienen unos parchecitos, que en el fondo lo conecta directamente donde hay, por ejemplo, tengo una paciente que tiene cáncer en la pechuga y se está poniendo el parchecito con la descarga de tierra y vamos viendo qué es lo que pasa, pero está muy interesante. Pero bueno, volvamos a lo que estamos hablando, que me surge esto porque yo también en un momento me salí del biomagnetismo tradicional, que me parecía que, si bien es increíble, de potente los imanes lo que hacen, a mí me parecía que se comprendía poco, los mismos biomagnetistas no entendían lo que estaban haciendo, lo que estábamos haciendo con los imanes. Porque era como poner imanes, no, te maté la bacteria, pero nosotros necesitamos los microbios, no es que los estamos matando. Y ahí empecé a meterme en toda la teoría de Hammer, que día trabajo básicamente en una consulta, yo parto buscando el conflicto biológico, el relé, y bueno, fui desarrollando toda una forma de trabajo que me resuena. Lo mío fue más como a tienta de la oscuridad,
obviamente entré en contacto con un médico mexicano que se llama Miguel Ojeda, que él también había incorporado todo esto de los conflictos biológicos de Hammer. Entonces, cuando tú hablas de los conflictos biológicos de la teoría de Hammer y cómo la integras con los chakras, es como que ¡pum! No, eso es una cosa preciosa. Porque esto de lo que hablas tú de las bandas, me gustaría como meterme más en todo eso. Bueno, acá como les estaba diciendo del mapa, tenemos el mapa, ¿se fijan? Entonces tiene diferentes colores, porque tenemos las bandas, que son 7, y que representan a cada uno de los chakras, aquí, pero la banda representa el conflicto emocional. Conflicto de sobrevivencia, conflicto de creatividad y problema sexual, conflicto de poder, etc. Y por otro lado tenemos las columnas. Y en las columnas también está chakra 1, chakra 2, chakra 3. Y aquí está lo físico en la columna. Entonces tengo un problema renal, está acá. Pero el problema renal, ¿por qué conflicto fue? Fue por un conflicto de sobrevivencia, quedé sin trabajo, la casa entera se desbandó, me tuve que entregar la casa, los niños no tenían plata para comer, o sea, una cosa tremenda. Entonces lo tenemos acá. Pero si el problema renal surge después de una angustia amorosa, el problema lo puedo tener acá. Y así con cada una, y esto corresponde a un color, ¿se fijan? Y esto es lo que se trata con esto, con el instrumento de cromoterapia, que da todos los colores. No sé si se va a ver. A ver, este pesado no me quiso prender. Bueno, y esto que dice aquí, C0, C-10, es la frecuencia del láser. Y se trabaja también para disolver ese conflicto en ese lugar con un láser, con color. ¿Y eso lo impacta en la cabeza misma? En la cabeza. Mira. En la cabeza y en el órgano y donde te dé. Porque yo te estoy tomando el pulso todo el tiempo, estoy con mi manito aquí. Pongamos esto acá, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Yo estoy con mi manito acá y con el instrumento yo te estoy lasereando y veo dónde me dice que te pase esto. Si en los riñones, pero en los riñones también dónde está, lo busco así, voy moviéndome. O con el color, voy dando los colores, qué sé yo. O con este otro instrumento, que es un instrumento muy interesante. Estos se llaman resonadores de arquetipo mórfico. ¿Qué significa? Tienen unas placas de acero. Salió esto después de 1000 intentos de hacer cosas de diferentes maneras. Partió con Carvajal, con Jorge Carvajal, que fue el que desarrolló toda la sintergética, pero no solo, sino con un grupo de estos médicos. Y Jorge, que es una persona muy, muy conectada y muy creativo y muy inteligente, por ejemplo, una vez estaba con un amigo que tenía una tremenda alergia al queso de la pizza, y el amigo le dice que gane comer pizza y no puedo, me lleno de grano. Y él agarró una lonja de queso y con el pulso empezó a pasarle el queso. Y donde resonó, empezó a sacarle la resonancia. Y le dice, ahora come pizza. Y comió pizza y no le dio alergia. Wow. Entonces, en vista de eso, partieron esto que se llaman filtros. Pero partieron con el queso. Pero de ahí se empezó a ponerle sustancia. Y ¿Puedo tomarlo? Sí, por supuesto. Y en este momento tienen una cantidad de sustancias enormes adentro. Había filtros de hormona al principio que tenían estrógeno, el otro tenía la progesterona, el otro tenía no sé qué, la serotonina, el otro la oxitocina en los ejes de la cabeza. Sí. Pero después Jorge se fue dando cuenta que en el organismo no actúa nada solo, todo actúa en cadena. De manera que ahora cada uno, si tenemos un filtro hormonal, por ejemplo, puede tener dentro las 40 hormonas que se han descubierto. O si tiene un filtro de funcionamiento del sistema nervioso central, tiene todos los neurotransmisores que se han descubierto hasta el día de hoy. ¿Te fijas? Entonces tú vas pasando... Filtros porque tú los chequeas con bioenergética. Claro. Tú lo vas chequeando con el pulso, con bioenergética. Claro, el pulso que yo lo haría con los deditos, con las patitas. Exacto. O con el péndulo. O lo que sea. Sí. Y después, ¿cómo lo equilibras? Le pones el... Como esta es la información sana, sí. Entonces, si yo te la paso, no me tiene que dar resonancia, tú no lo puedes desconocer. Claro. Pero si tú me das resonancia en alguna parte, quiere decir que no reconoce esto, quiere decir que le falta. Entonces yo te lo pongo así, te lo impongo.
Y el pulso, hasta que el pulso me deje de dar resonancia. Ya. Y después que te lo impulsa, lo dejo ahí. Y te lo dejo ahí 15 minutos, 20 minutos. ¿Y estos cómo se fabrican? ¿Cómo? Lo fabrican en Colombia unas viejitas que son del pueblo de Carvajal, son las encargadas de... ¿Pero cómo les carga la información o cómo? Se carga con productos homeopáticos, con organoterapia, porque tienen órgano, entonces con homeopatía que tiene organoterapia, con los neurotransmisores goteados, el filtro de las vacunas llevan gotas de vacuna, ¿Y después queda físicamente o en el gel? queda físicamente. O sea, esto no hay que lavarlo ni nada. No, ahí muere, Sí. no se puede Ni mojar. tampoco toquetearlos mucho. No, o sea, cuidarlo, que no Claro. se te desarme. Es un instrumento que no es tan delicado, pero es delicado, ¿te fijas? Y tiene porque todos tienen el mismo símbolo, ¿no? Sí, tiene un Después lo yantra. vamos a poner ahí cuando Tiene un en yantra. el programa se van a ver Claro, tiene un yantra. ¿Y es el mismo? Sí, todos tienen el yantra. Sí, Ya. el Sri Yantra. Claro. Y acá la flor de la vida. Mira. Esos son los modernos, los antiguos, este muy antiguo tiene solo el yantra. Y los más antiguos de todos no tienen ni la flor de la vida ni el yantra, porque fueron los primeros que empezamos, ¿ves? Mira, a ver, ¿se ve ahí? Sí, no, después El dibujo. se van a ver cuando estemos hablando. ¿O ahí? ¿La flor de la vida? Vamos a ir a Claro. nuestro controlador que los ponga. Se va a ver Ya, para que se perfecto, para que se vean bien. Sí, sí. vea. Y esto, ahora, otra pregunta. Esto, las bandas ¿Y las columnas? y las columnas, ¿fue un desarrollo de Carvajal en base a No, claro, a la- pero a la eso teoría de Hammer. esto lo hizo Hammer, Sí, pero Carvajal desarrolló esa teoría. claro. ¿Comprende? Sí. Porque Hammer, él tiene los relés. Claro. Cada uno de los tiene- tres cerebros. Claro, Corteza, cerebro medio, Claro. cerebelo, tallo encefálico, ¿cierto? Y está como el mapa de cada uno de los relés. Pero esta organización así, aquí tú la vas testeando. claro. Entonces tú la vas encontrando según lo que la persona te va... ¿Qué el significa pulso. C más 10, C más 20? Es la frecuencia en Hertz. Ah, ¿Mm? Eso significa los Hertz que tiene. ya. Hay un nivel de Hertz básico y este es menos 30% de ese nivel básico. Y este es más 10% de ese nivel básico de Hertz. Es una cosa muy extraordinaria en realidad. No, y es increíble cómo cada vez más médicos, porque tú eres médico, como decías al principio de la entrevista, completamente clásica, que hacías clases en la universidad, Sí. trabajaste toda tu vida en clínica, y cada vez se está abriendo más los médicos a incorporar nueva información, Sí. porque se dan Mira. cuenta que con las herramientas que solamente les dan, que son fantásticas, necesitan más complementos, una mirada distinta. Bueno, en el caso mío, yo como soy pionera en la ecografía en Chile también, porque fue de los primeros, cuando yo fui a aprender ecografía a Europa, era de los primeros centros que había en ecografía, me tocó y veía de todo, veía pediatría, veía obstetricia, veía de todo en esa época, por supuesto. Y me tocaban muchos niños con tumores. Y eso para mí fue una crisis bastante grande cuando la mamá llegaba con su criaturita y ¿por qué la trae? No, que le duele la guata. Y yo ponía el transductor y veía un feroz tumor y sabía que ese niño se iba a morir en un año. Entonces, y la mamá, ¿y quién encontró? ¿Qué le digo? Y yo, ¿qué hago cómo respondo? Entonces, el típico bypass. Mire, esto está un poquito complicado, vamos a ver el informe, tengo que estudiar un poquito más el informe, y después habla con su médico, qué tratamiento le puede dar, y va paseando, ¿te fijas? Va paseando la respuesta tremenda. Y eso a mí me producía mucho conflicto, mucho conflicto. Entonces, vino un médico bastante iluminado, Jampolsky, que se dedicaba como a todo el capítulo de la muerte, y yo me metí en ese curso, y eso era paralelo al Tai Chi. Y eso en mí fue una cosa, también ahí tengo un antes y un después de haber visto cómo un médico puede prepararse para estar al lado de un paciente que tiene que morir, o no tiene idea qué hacer y más bien arranca
porque no tiene el antibiótico adecuado o lo adecuado para salvarlo. Porque a nosotros en la Escuela de Medicina nos preparan para salvar gente, pero nunca nos preparan para tener la humildad de acompañar a alguien a morir. Es un proceso muy potente. Porque... ese era un conflicto que yo tenía muy fuerte. Sí. Y es muy fuerte porque todos los que trabajamos en salud, yo soy constructor civil, pero hace 15 años que me empecé a meter en lo de la salud, y tarde o temprano uno empieza a encontrarse con ese proceso. Pero sí. Y es parte de la vida y es muy duro al principio, porque efectivamente uno cree que sanar es como, ya, la persona sale caminando perfecta. Y en un momento me pasó que tuve un paciente que era un amigo muy querido de mi mamá, que era pintor, el Piro, que era un tipo precioso y desarrolló un cáncer al pilo. Entonces mi mamá me dice, oye, el Piro está con esta cuestión, no puede ni tomar agua de tan cerrado que tenía, y le daban unos medicamentos del terror. Entonces él además estaba muy atontado y él lo único que quería era pintar, quería volver a pintar y no tenía la energía, etc. Entonces empecé a trabajar con él y fue una experiencia muy bonita porque empezamos a trabajar en todo este aspecto emocional, profundo del proceso. Lo primero que pasó con él es que se le fue el dolor. Se le fue el dolor y pudo empezar a comer de nuevo. Entonces estaba feliz porque pudo volver a pintar y pudo dejar los medicamentos, eso. Siempre acompañado por su médico y todo, pero dejó de estar atontado por los medicamentos y volvió a pintar. Entonces, toda la semana en mi consulta trabajamos y salían emociones que las limpiábamos, en el fondo trabajábamos esa emoción y qué sé yo, y él cerraba los ojitos, le salía la lágrima, lloraba, se conectaba, qué sé yo, y cada vez sentía mejor. Pero él y yo sabíamos que él no se iba a curar del cáncer. Pero yo creo que 2 semanas antes de que él muriera, terminó y me dijo, Juancho, estoy tan agradecido de esto porque me sanaste. Entonces me decía, yo no me interesa si me voy a morir o no me voy a morir, pero todo lo que pude ver en estos meses de terapia me sanó de lo que me enfermó. Y eso a mí me permitió entender que una cosa es sanar y otra es curar, ¿cierto? Uno es lo que uno puede curar del cuerpo, tener la humildad de que a veces no depende de uno, pero el sanar es la parte energética, emocional, profunda. Entonces, entender la salud desde ese punto de vista te cambia completamente el mate. Completamente, porque es el alma el que se sana. Es el alma el que se sana. Y el cuerpo viene después, pero a veces no te llega, porque yo le explicaba eso a mis alumnos, a veces que uno es la curva de curación y la curva de sanación. A lo mejor la de curación del cuerpo es tan dañado que a lo mejor te tomaría 10 años a curar el cuerpo, pero la de sanación es mucho más profunda. Y a lo mejor ese cuerpo no se va a poder curar, pero el alma se va a sanar. Bueno, el doctor Bach, el creador de las flores de Bach, él dice, porque la vida acá es una escuela. Entonces la enfermedad es parte de los ramos que tenemos que pasar. Y es un ramo difícil, es química. ¿Te fijas? Entonces cuando uno logra pasar la química, uno se va. No tienes nada más que hacer acá. Tú viniste a aprender los ramos que te quedaban. Química, física, matemática. Los aprendiste, te vas. Porque tienes que volver al próximo ciclo. Claro. Entonces, si uno empieza a ver la vida y la muerte desde ese punto de vista, te abuenas con la muerte. Claro. Ya no es una cosa espantosa, sino que es un proceso que se puede tomar de otra manera. Claro. Y te permite, se puede acompañar al paciente, porque si no el paciente está súper solo. Cada uno está solo, el paciente está solo, la familia está sola, porque no se habla del tema, además porque produce terror. Claro. Entonces es diferente, es diferente. A mí eso del curso de la vida y la muerte que fui a hacer a Estados Unidos con Jeff Polsky me cambió la vida. Sí, la vida frente al paciente, digamos. Sí. De no aterrarse cuando tiene una cosa que no le vas a poder dar un remedio que va a ser un cambio. Sino acompañarlo un poquito en ese caminar. Sí, es bonito eso. Qué bonito. No, es lo que te decía, que también qué bonito cómo cada vez más personas del mundo médico, hace unas semanas atrás estuvimos con Rodrigo Alcázar, que él lo conoce perfecto. Él también es médico, pero hoy día
complementa su práctica médica también con sintergética y con muchas otras cosas. Entonces, y a mí también me toca, o sea, hace 15 años cuando empecé con el biomagnetismo, o sea, era ingenieros, médicos, me llegaban a mi consulta. Y hoy día tengo pacientes que son médicos, alumnos que son médicos, y como buscando más herramientas. O sea, encuentro que es que hay una cambio muy apertura, fuerte. hay una apertura y es muy, muy bueno, y muy bueno que se dé, porque es muy bueno para los pacientes. Sí. Y también es bueno para los médicos, porque uno puede aquietarse con los fracasos, ¿entiendes? Que tú los asumes como propios. Y no, pues es el camino de la vida del otro. Y uno no es Dios, por lo tanto no le puedes dar la vida y tampoco le puedes dar la muerte. La muerte sucede cuando tiene que venir según los dictados del alma de esa persona. Claro. Y también es muy bonito ir comprendiendo que en el fondo la salud integral tiene mucho más que ver con el ser, con el espíritu y con cómo la persona está. Porque finalmente toda enfermedad es un nivel de negación, o sea, la somatización es cuánto es lo que tú estás negando tu vivencia, tu experiencia, tu emoción. Mientras más lo niegas, más profundo y más potente va a ser esa somatización. Sí, pues, exacto. Lo que uno no expresa, lo expresa el cuerpo, dicen por ahí. Tal cual. Entonces, Qué bonito, Marcela. Qué linda esta reunión, esta entrevista. sí. Aparte sí. que nos veíamos hace como 20 años. Sí, muchas gracias, qué Ha sido entretenido. muy, muy bonito. No sé si tienes algo como para cerrar, como para decir respecto a lo que tú haces o algo que decir a las personas que nos están viendo, que nos ven no solamente en Chile, sino que también en otros países aquí. Bueno, que cuiden su alma, que se conecten con su alma, que por ahí va el camino de sanar cualquier cosa. Y el alma en el fondo es lo que uno trae genuinamente, por lo tanto lo que a uno más le gusta, eso es lo que hay que tratar de hacer. Gracias, Marcela. ¿Cierto? Gracias. El arte sana también, el arte sana, sí. El masaje saca las penas del cuerpo, así como tips. Por si tienen una pena muy profunda, háganse masaje. Sí, así pues. Bueno, ha sido un programa muy, muy bonito, muy profundo. Nos deja con muchas reflexiones. Seguramente vamos a estar con Marcela en algún momento en otro programa más adelante, seguir profundizando. Los invito a quedarse ahora en la sintonía de Radio Hoy. Mañana en la mañana, a las 10 de la mañana, se repite el programa y va a quedar, ¿cierto?, en Spotify como podcast, en las redes sociales de la radio, en mis redes también. Así que van a poder ver esta entrevista con Marcela de todas maneras. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que les vaya bien, que tengan una linda semana. Nos vemos. Nos vemos.